Parte 2 de Siega, de Neil Shusterman. Capítulo 3. La fuerza del destino. La invitación le llegó a Citra a principios de enero. Lo hizo por correo ordinario, y ese fue el primer indicio de que se trataba de algo fuera de lo normal. Solo había 3 tipos de comunicaciones que llegaban por correo: paquetes, asuntos oficiales y cartas de los más excéntricos, puesto que eran los únicos que seguían manteniendo correspondencia. Por lo visto, esta carta en cuestión pertenecía a la tercera variedad. «Bueno, ábrela», apremió Ben, más emocionado con el sobre que su hermana. Recordemos que Ben es el hermano de Citra. Lo habían escrito a mano, lo que lo convertía en algo aún más insólito. Cierto, todavía se ofrecía la optativa de caligrafía, aunque, aparte de ella misma, conocía a pocas personas que la hubieran elegido. Abrió el sobre, sacó una tarjeta del mismo color blanco roto que el sobre y la leyó para sí antes de hacerlo en voz alta. Sería un placer contar con su presencia en la gran ópera cívica el 9 de enero a las 7 de la tarde. No había ni firma ni remitente. Lo que sí había era una única entrada dentro. «¿La ópera?», repitió Ben. «¡Puah!». Citra no podía estar más de acuerdo. «¿Quizás una actividad del instituto?», preguntó su madre. Citra negó con la cabeza. «Si lo fuera, lo pondría», añadió. La mujer cogió la invitación y el sobre para examinarlos. «Bueno, sea lo que sea, suena interesante». «Seguro que es algún atontado que me pide así una cita porque le da miedo hacerlo a la cara». «¿Crees que irás?» «Mamá, un chico que me invita a la ópera, o está de broma o delira». «O intenta impresionarte». Citra gruñó y salió del cuarto, molesta por su propia curiosidad. «¡No pienso ir!», gritó desde su dormitorio, aunque sabía muy bien que iría. La gran ópera cívica era uno de los lugares a los que iba la gente que quería ser vista. En cualquier representación que ofrecieran, solo la mitad de los asistentes acudía a la ópera en sí. El resto lo hacía para participar en el gran melodrama de la escalada social y profesional. Incluso Citra, que no se movía en aquellos círculos, sabía de qué iba. Se puso el vestido que se había comprado para el baile de bienvenida del curso anterior, cuando estaba segura de que Hunter Morrison la invitaría. Al final, Hunter invitó a Zachary Swain, cosa que, al parecer, se esperaban todos menos ella. Todavía eran pareja, y Citra, hasta entonces, no le había encontrado otro uso al vestido. «O intenta impresionarte». Citra gruñó y salió del cuarto, molesta por su propia curiosidad. He ido a la página de antes, no sé por qué. Vale, ya. Cuando se lo puso, descubrió que le gustaba más de lo que creía. Los adolescentes cambian en un año, pero el vestido, que el curso anterior era más bien un castillo en el aire, por fin le quedaba a la perfección. Había elaborado una lista mental con los posibles candidatos a ser su admirador secreto. Los había reducido a 5, y de esos 5, solo con 2 le hubiese gustado pasar la noche a solas. A los otros 3 los soportaría por la novedad. Al fin y al cabo tenía su gracia de dedicar una noche a fingir ser pretenciosa. Su padre se empecinó en dejarla en la ópera. «Llama cuando estés lista para que te recoja». «Cogeré un publicoche para volver». «Llama de todos modos», insistió él. Le repitió por 10ª vez que estaba preciosa. Después, Citra salió del coche y su padre se fue para dejar sitio a las limusinas y los Vende y de la cola. La chica respiró hondo y subió los escalones de mármol sintiéndose tan torpe y fuera de lugar como Cenicienta en el baile. Al entrar no le dirigieron ni hacia el patio de butacas ni hacia la escalera central que llevaba a la galería, sino que el acomodador examinó su entrada, miró a Citra, examinó de nuevo la entrada y llamó a un segundo acomodador para que le acompañara en persona. «¿De qué va todo esto?», preguntó ella. Lo primero que pensó fue que se trataba de una entrada falsa y que la conducían a la salida. No obstante, quizá fuera una broma. Ya empezaba a repasar mentalmente la lista de sospechosos. Sin embargo, el segundo acomodador respondió: «Es costumbre de la casa que un acomodador acompañe en persona al público de los palcos». Citra recordó que esos asientos eran los más exclusivos. Solían reservarse a los espectadores considerados demasiado importantes para sentarse entre las masas. La gente normal no se lo podía permitir, y, en caso de poder, se les prohibía el acceso. Mientras seguía al hombre por las estrechas escaleras que llevaban a los palcos, Citra comenzó a asustarse. No conocía a nadie con tanto dinero. ¿Y si la habían enviado por error? ¿O y si de verdad había una persona importante esperándola? No se podía ni imaginar cuáles serían sus intenciones. «Ya hemos llegado.
anunció el acomodador, mientras retiraba las cortinas del palco, donde ya había sentado un chico de su edad. Mejor dicho. El muchacho tenía el pelo oscuro y pecas en la piel. Se levantó al verla, y Citra se percató de que se le veían demasiado los calcetines por debajo del dobladillo de los pantalones. «Hola. Hola». El acomodador los dejó a solas. «Te he dejado el asiento más cercano al escenario», comentó el chico. «Gracias». Citra se sentó mientras intentaba averiguar quién era su acompañante y por qué la había invitado. No le resultaba familiar. ¿Debería reconocerlo? No querría que supiera que no era así. «Gracias», dijo él entonces sin venir a cuento. «¿Por?» El desconocido alzó una invitación idéntica a la suya. «No me va mucho la ópera, pero bueno, es mejor que estar en casa sin hacer nada. Así que, en fin. ¿Te conozco?» Citra se rió a carcajadas. No tenía un admirador secreto. Aparentemente los dos tenían un alcahuete misterioso, lo que disparó otra lista mental, al frente de la cual se encontraban sus padres. Quizás se tratara del hijo de uno de sus amigos, aunque esa clase de subterfugios era bastante torpe. Incluso para ellos. «¿Qué te hace tanta gracia?», inquirió el chico, y ella le enseñó su invitación. Él no se rió, sino que pareció algo inquieto, pero no le contó por qué. Se presentó como Rowan, y los dos se estrecharon la mano mientras las luces se apagaban, el telón subía y la música estallaba en un despliegue demasiado intenso y potente como para mantener una conversación. La ópera era de Verdi, La Forza del Destino, aunque estaba claro que no era el destino lo que los había unido, sino una intervención muy deliberada. La música era bella y exquisita, pero llegó un momento en que a Citra le resultó excesiva. Y la historia, aunque fácil de seguir sin saber italiano, les decía poco. Al fin y al cabo era una obra de la era de la mortalidad. La guerra, la venganza y el asesinato, todos los temas que trataba la narración, estaban tan lejos de la realidad moderna que pocos podían identificarse. La catarsis solo se lograba a través del amor, y, teniendo en cuenta que eran desconocidos atrapados en un palco, para ellos resultaba más incómodo que catártico. «Bueno, ¿quién creéis que nos ha invitado?», le preguntó Citra en cuanto se encendieron las luces que anunciaban el intermedio del primer acto. Rowan estaba tan perdido como ella, así que se contaron todo lo que se les ocurrió para que pudiera ayudar a elaborar una teoría. Aparte de que ambos tenían 16 años, no había mucho más en común. Ella era de la ciudad, él del extrarradio. Ella tenía una familia pequeña, la de él era grande, y las profesiones de sus padres no podían ser más diferentes. «¿Cuál es tu índice genético?», quiso saber Rowan. Era una pregunta bastante personal, pero quizá resultaba importante. 22, 37, 12, 14, 15. 37% de descendencia áfrica, comentó el chico con una sonrisa. «Enhorabuena, es bastante alto». «Gracias». Él le contó que el suyo era 33, 13, 12, 22, 20. A ella se le ocurrió consultarle si sabía cuál era el subíndice de su componente otros, porque un 20% era mucho, pero la pregunta podría avergonzarlo si no conocía la respuesta. «Los dos tenemos un 12% de ascendencia panasiática», comentó Rowan. «¿Puede tener algo que ver?» Pero estaba disparando a ciegas, no era más que una coincidencia. Entonces, hacia el final del intermedio, la respuesta se presentó en el palco, detrás de ellos. «Me alegra comprobar que empezáis a conoceros». Aunque habían pasado unos meses desde su encuentro, Citra lo reconoció de inmediato. El honorable segador Faraday no era de los que se olvidaban fácilmente. «¿Usted?», exclamó Rowan, con tal intensidad que a la chica le quedó claro que también tenía una historia con el segador. «Habría llegado antes, pero tenía otros asuntos de los que ocuparme». No abundó en el tema, de lo que ella se alegró. No obstante, su presencia no auguraba nada bueno. «Nos ha invitado aquí para cribarnos». No era una pregunta, sino un hecho, porque estaba convencida de ello, hasta que Rowan dijo: «No creo que ese sea el motivo». El segador Faraday no parecía interesado en acabar con sus vidas. En su lugar, cogió una silla vacía y se sentó a su lado. La directora del teatro me dio este palco. La gente siempre cree que hacer regalos a los segadores evitará que los criben. No tenía ninguna intención de cribarla, pero ahora cree que en parte ha sido gracias a su ofrenda. La gente cree que lo quiere creer. La gente cree lo que quiere creer, replicó Rowan, con una autoridad que dejaba claro que lo decía por experiencia. Faraday gesticuló hacia el escenario. «Esta noche seremos testigos del espectáculo de la estupidez y la tragedia humanas. Mañana lo viviremos.
El telón subió para dar inicio al segundo acto antes de que pudiera explicarles el significado de sus palabras. Durante 2 meses, Rowan había sido el paria del instituto, un marginado de primer orden. Aunque esas cosas solían seguir su curso natural y desinflarse con el tiempo, no fue el caso de Cole Whitlock. Cada partido que no jugaba se convertía en una buena dosis de sal en la herida común, y como todos aquellos partidos se perdían, el dolor se multiplicaba por 2. Rowan nunca había sido especialmente popular, ni tampoco el blanco de las burlas, pero ahora lo acorralaban y a menudo recibía palizas. Se sentía aislado, y hasta sus amigos lo rehuían. Tiger no era la excepción. Culpable por asociación, tío, le había dicho. Lo siento por ti, pero no quiero vivirlo contigo. Es una situación desafortunada, alegó el director a Rowan cuando el chico se presentó en la enfermería para esperar a que se le curasen los nuevos moratones durante el almuerzo. Quizás debas plantearte cambiar de instituto. Un día, Rowan cedió a la presión. Se puso de pie sobre una de las mesas del comedor y les contó a todos las mentiras que querían escuchar. Aquel segador era mi tío, proclamó. Yo le dije que cribara a Cole Whitlock. Se lo creyeron palabra por palabra, por supuesto. Los críos empezaron a abuchearlo y a tirarle comida, hasta que añadió: «Quiero que sepáis que mi tío volverá, y que me ha pedido que elija a quien deseo que cribe entonces». De repente, la comida dejó de volar, las miradas de odio cesaron, y las palizas dejaron de producirse como por arte de magia. Lo que ocupó aquel vacío fue, bueno, un vacío. Nadie quería mirarlo a los ojos, ni siquiera los profesores, y unos cuantos empezaron a ponerle sobresaliente cuando el trabajo que realizaba era, a lo sumo, de notables. Comenzó a sentirse como un fantasma en su propia vida, un ser que existía en un artificial punto ciego del mundo. En casa, las cosas continuaron como siempre. Su padrastro se mantenía al margen de sus asuntos, y su madre estaba distraída con tantas otras preocupaciones que no prestaba demasiada atención a sus problemas. Sabían lo que había sucedido en el instituto y lo que seguía sucediendo, pero lo dejaban pasar como solían hacer los padres egoístas, fingiendo que cualquier cosa que no pudieran arreglar en realidad no constituía un problema. «Quiero cambiar de instituto», le anunció a su madre, aceptando por fin el consejo del director, aunque la respuesta de la mujer fue tan neutral que le dolió. «Lo que tú consideres más oportuno». Estaba medio convencido de que, si le contaba que quería abandonar la sociedad civilizada y unirse a un culto tonista, le diría: «Lo que tú consideres más oportuno». Por tanto, cuando recibió la invitación a la ópera, le había dado igual quién lo invitara. Fuese lo que fuese, era una salvación. Al menos por una noche. La chica que conoció en el palco era bastante agradable, guapa, segura de sí misma. La clase de chica que seguramente tendría novio, aunque no lo mencionara. Luego apareció el segador, y el mundo de Rowan volvió a sumergirse en un lugar oscuro. Se trataba del responsable de su desgracia. De haber podido salir impune de ello, lo habría empujado por la barandilla del palco, pero los ataques contra los segadores no se toleraban. El castigo era la criba de toda la familia del infractor. Aquella consecuencia garantizaba la seguridad de los venerados heraldos de la muerte. Al final de la ópera, Faraday les dio una tarjeta y unas instrucciones muy claras. «Os reuniréis conmigo en esta dirección mañana por la tarde a las 9 en punto». «¿Qué les contamos a nuestros padres?», preguntó Citra, que, al parecer, tenía padres a los que les importaban esas cosas. «Contadles lo que os plazca. Da igual, siempre que estéis allí por la mañana, a la mañana». Allí mañana por la mañana, perdón. La dirección resultó corresponder al Museo de Arte Mundial, el mejor de la ciudad. No abría hasta las 10, pero en cuanto el guardia de seguridad vio que un segador subía por las escaleras de la entrada principal, abrió las puertas y les permitió pasar sin que tuvieran que pedir nada. «Más ventajas del puesto», les explicó Faraday. Pasearon por las galerías de los antiguos maestros en absoluto silencio, tan solo interrumpido por el ruido de sus pasos y los ocasionales comentarios del segador. ¿Veis cómo usa el contraste el greco para representar el anhelo emocional? Observad lo fluido que resulta el movimiento en este Rafael, cómo aporta intensidad a la historia visual que cuenta. ¡Ah, Seurat! Un puntillismo profético un siglo antes de la aparición del píxel. Rowan fue el primero en plantear las preguntas necesarias. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto? El segador Faraday suspiró, algo irritado, aunque es probable que se esperase la pregunta. «Os ofrezco unas lecciones que no recibiréis en clase». «Entonces,
¿Nos ha sacado de nuestras vidas por una clase de arte al azar? Preguntó Citra. ¿No es una forma de perder su valioso tiempo? El segador se rió, y Rowan deseó haber podido hacerle reír. ¿Qué habéis aprendido hasta ahora? Siguió el hombre. Ninguno de los dos tenía una respuesta, así que les hizo otra pregunta. ¿Cómo creéis que habría sido nuestra conversación de haberos llevado a las galerías de la posmortalidad en vez de a las de la más antigua? Rowan aventuró una respuesta. Probablemente estaríamos hablando de que el arte postmortal es más agradable a la vista, más agradable y despreocupado. ¿Y qué tal poco inspirado? Apuntó el segador. Es cuestión de opiniones, replicó Citra. Puede. Pero ahora que sabéis lo que buscáis en este arte de los moribundos, quiero que intentéis sentirlo. Dicho lo cual, los condujo a la siguiente galería. Aunque Rowan estaba seguro de que no sentiría nada, se equivocaba. En la sala contigua había una exposición enorme, con cuadros colgados desde el techo hasta el suelo. No reconocía a los artistas, pero daba igual. El caso es que la obra tenía coherencia, como si la hubiera pintado la misma alma, aunque no la misma mano. Algunos cuadros tenían un tema religioso, otros eran retratos y otros simplemente capturaban la elusiva luz de la vida diaria con una vitalidad que no se encontraba en el arte posmortal. Anhelo y júbilo, angustia y alegría. Todo estaba allí, a veces mezclado en el mismo lienzo. En cierto sentido resultaba inquietante, pero también cautivador. ¿Podemos quedarnos aquí un poco más?, preguntó Rowan, lo que le arrancó una sonrisa al segador. Por supuesto que sí. El museo había abierto para cuando acabaron. Los demás visitantes procuraban esquivarlos, lo que al chico le recordaba a la forma en la que lo trataban en el instituto. Citra todavía no parecía no saber por qué los había citado el segador. Él empezaba a hacerse una idea. Después del museo, llevó a los muchachos a cenar. La camarera del restaurante los sentó de inmediato y les llevó la carta, dándoles prioridad sin prestar atención a los clientes que habían llegado antes. Ventajas del puesto. Rowan se percató de que nadie más entró en el local después de sentarse ellos. Era probable que el restaurante se vaciara antes de que terminaran de comer. Si quiere que le proporcionemos información sobre las personas que conocemos, empezó Citra cuando llegó su comida. No estoy interesada. Soy capaz de conseguir mi propia información, le respondió Faraday. No necesito a 2 críos para eso. Pero nos necesita para otra cosa, ¿no?, dijo Rowan. El hombre no contestó, sino que se puso a hablar sobre la población y la tarea de los segadores en todo el mundo. Si no para equilibrarla, sí para reducirla a una proporción razonable. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento demográfico y la capacidad del nimbo para mantener a la humanidad, es imprescindible que cribemos a cierto número de personas al año, les explicó. Para que eso suceda, vamos a necesitar más segadores. Sacó un anillo idéntico al que él lucía, de uno de los muchos bolsillos ocultos de su túnica. Captaba la luz de la sala, la reflejaba y la refractaba, pero nunca le permitía penetrar en su oscuro corazón. Los segadores se reúnen 3 veces al año en una gran asamblea llamada cónclave. En ella tratamos los asuntos relacionados con la criba, y si es necesario o no contar con más segadores en nuestra zona. Citra pareció encogerse en la silla. Por fin lo había entendido. Aunque Rowan lo sospechaba, ver el anillo también lo intimidó un poco. Las gemas de los anillos las fabricaron los segadores originales en aquellos primeros días de la posmortalidad, declaró Faraday. Cuando la sociedad consideró que la muerte antinatural debía ocupar el puesto de la muerte natural, se crearon muchas más gemas de las que necesitábamos en aquel momento, puesto que los fundadores de la guadaña fueron lo bastante sabios como para prever esa necesidad. Cuando se requiere un nuevo segador, se engasta una gema en un anillo de oro y se le concede al candidato elegido. Empezó a darle vueltas al anillo entre los dedos, sopesándolo. Lanzaba destellos de luz refractada que bailaban por el comedor. Después los miró a los ojos, primero a Citra, después a Rowan. Acabo de regresar del cónclave de invierno y me han dado este anillo para que tome un novicio. Citra retrocedió. Que lo haga Rowan. A mí no me interesa. El chico se volvió hacia ella, deseando haber hablado primero. ¿Qué te hace pensar que a mí sí? Os he elegido a los 2, exclamó Faraday. Ambos aprenderéis el oficio. Sin embargo, al final solo uno recibirá el anillo. El otro podrá regresar a casa, a su antigua vida. ¿Por qué íbamos a competir por algo que ninguno de los 2 quiere?, preguntó la chica. Ahí radica la paradoja de la profesión, respondió el segador. Los que desean el trabajo no deberían tenerlo.
y los que más se negarían a matar son los que sí. Guardó el anillo. Rowan dejó escapar el aliento. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estuviese conteniendo. Ambos hacéis gala de una integridad intachable, les dijo Faraday, y creo que esa moral vuestra os impulsará a aceptar mi noviciado, no porque os obligue a ello, sino por elección propia. Entonces se fue sin pagar la cuenta, porque nadie le cobraba ni le cobrarían nunca a un segador. ¡Qué desfachatez! Creer que podría impresionarlos con sus aires de cultura y después atraparlos en su enfermizo plan. De ningún modo y bajo ninguna circunstancia tiraría Citra su vida por la ventana, convirtiéndose en alguien que acababa con la de los demás. Cuando sus padres llegaron a casa esa noche, les contó lo que había sucedido. Su padre la abrazó, y ella lloró en sus brazos por haber recibido una proposición tan horrible. Después, su madre dijo algo que Citra no se esperaba. ¿Lo vas a hacer? El hecho de que planteara aquella pregunta la sorprendió más que ver el anillo que le había enseñado por la mañana. ¿Qué? Sé que es una elección difícil, intervino su padre. Y te apoyaremos decidas lo que decidas, Jolín. Ella los miró como si jamás los hubiese visto de verdad antes. ¿Cómo era posible que sus propios padres la conocieran tan poco como para pensar que querría convertirse en la novicia de un segador? Ni siquiera sabía qué contestar. ¿Vosotros queréis que lo haga? Farfulló, aterrada por la respuesta. Queremos lo que tú quieras, cielo, contestó su madre. Pero ponlo en perspectiva. Un segador puede tener todo lo que desee. Todas tus necesidades y deseos se verán satisfechos y nunca temerás a la criba. Entonces, a Citra se le ocurrió algo. Vosotros tampoco tendríais que preocuparos nunca por la criba. La familia de un segador es inmune mientras el segador esté vivo. Su padre negó con la cabeza. No es por nuestra inmunidad. La joven comprendió que no mentía. No es por la vuestra, sino por la de Ben. Página. No tenían respuesta para aquello. El recuerdo de la inesperada intromisión del segador Faraday en su hogar todavía era un oscuro espectro que los perseguía. En aquel momento, no sabían por qué estaba allí. Bien pudiera haber sido para cribar a Citra o a Ben. Sin embargo, si Citra se convertía en segadora, jamás tendrían que temer a otro visitante inesperado. ¿Queréis que me pase la vida matando gente? Su madre apartó la vista. Por favor, Citra, eso no es matar, es cribar. Es importante, es necesario. Sí, a nadie le gusta, pero todo el mundo coincide en que debe suceder y en que alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué no tú? La chica se acostó temprano, antes de cenar, porque su apetito había sido la primera víctima del día. Sus padres se acercaron varias veces a su puerta, pero les pidió que se marcharan. Nunca había estado segura de qué rumbo tomaría su vida. Suponía que iría a la universidad, se graduaría en alguna especialidad agradable, conseguiría un trabajo cómodo, conocería a un chico cómodo y tendría una vida cómoda, agradable y ordinaria. Tampoco era que anhelara semejante existencia, pero era lo esperado. No solo de ella, sino de todo el mundo. Como lo cierto era que no había nada a lo que aspirar, la vida se basaba en el mantenimiento eterno. ¿Podría encontrar un propósito más importante si se dedicaba a cribar la vida humana? La respuesta seguía siendo un contundente no. No obstante, si tal era el caso, ¿por qué le costaba tanto dormirse? Para Rowan, la decisión no fue tan difícil. Sí, odiaba la idea de ser un segador, le revolvía el estómago. Pero lo que más se lo revolvía era pensar que lo fuera cualquier otra persona de las que conocía. No se sentía moralmente superior a nadie, aunque sí que tenía una empatía más desarrollada. Se preocupaba por los demás, a veces incluso más que por sí mismo. Era lo que le había llevado hasta la criba de Cole. Era lo que le había llevado hasta el lecho de Tiger cuando se despachurraba. Y Rowan ya sabía lo que suponía ser un segador, que te aislaran y te apartaran del resto, porque lo estaba viviendo en estos momentos. Pero, ¿sería capaz de soportarlo para siempre? Quizá no le quedara más remedio. Los segadores se reunían, ¿no? Organizaban cónclaves 3 veces al año, así que debían de tener amigos. Era el club más elitista del mundo. No quería formar parte de él, pero lo habían convocado. Sería una carga, aunque también el honor definitivo. No se lo contó a su familia aquel día, porque no quería que influyeran en su decisión.
¿Inmunidad para todos ellos? Por supuesto que estarían de acuerdo. Por mucho que lo quisieran, no era más que uno entre un gran número de seres queridos. Si su sacrificio salvaba al resto, haría un gran servicio al bien familiar común. Al final, fue el arte lo que le hizo decidirse. Esa noche, los lienzos le persiguieron en sueños. ¿Cómo habría sido la vida en la era de la mortalidad? Llena de pasiones tanto buenas como malas, el miedo que dio paso a la fe, la desesperación que dio sentido al júbilo. Incluso afirmaban que, en aquellos tiempos, los inviernos eran más fríos y los veranos más cálidos. Vivir entre la perspectiva de un cielo eterno y desconocido y una tierra oscura y envolvente debía de ser glorioso, porque ¿cómo si no podría haber originado una expresión tan magnífica? Ya nadie creaba nada valioso. Si al cribar lograba recuperar una pizca de lo que antes eran las cosas, quizá mereciera la pena. ¿Sería capaz de matar a otro ser humano? Y no solo a uno, sino a muchos, día tras día, año tras año, hasta que él mismo alcanzara la eternidad. El segador Faraday así lo creía. A la mañana siguiente, antes de irse al instituto, le contó a su madre que un segador lo había invitado a ser su novicio y que abandonaría los estudios para aceptar el puesto. «Lo que tú consideres más oportuno», contestó ella. Hoy he pasado por mi auditoría cultural. Es algo que ocurre una sola vez al año, pero nunca deja de resultar estresante. Por suerte, en esta ocasión, tras introducir todos los índices culturales de las personas a las que he cribado en los últimos 12 meses, entraron dentro de los parámetros aceptados. 20% caucasoide, 18% áfrico, 20% panasiático, 19% mesolatino, 23% otros. A veces cuesta saberlo. El índice de una persona se considera privado, así que solo podemos guiarnos por los rasgos visibles, que ya no son tan obvios como en las generaciones pasadas. Cuando los números de un segador no están equilibrados, el sumo dalle lo sancionaría. Y además, se ve obligado a cribar a quien se le asigne durante todo el año siguiente, en lugar de elegir él mismo. Se considera una deshonra. Se supone que el índice sirve para librar al mundo de prejuicios culturales y genéticos, pero ¿acaso no existen factores subyacentes a los que no podemos escapar? Por ejemplo, ¿quién decidió que el primer número del índice genético de una persona debía corresponder al caucasoide? Del diario de criba de la H.S. Curie. Cambio de capítulo, pausita que bebo agua, please. I'm back. Capítulo 4. Asesino en prácticas. Olvidad lo que creáis saber sobre los segadores. Dejad atrás cualquier idea preconcebida. Vuestra educación comienza hoy. Citra no podía creerse que de verdad fuera a hacerlo. ¿Qué resquicio secreto autodestructivo de su persona le había impulsado a tal voluntad? ¿Qué la había poseído para aceptar el noviciado? Ahora no había vuelta atrás. El día anterior, el tercero del año nuevo, el segador Faraday acudió a su piso para concederles a sus padres y a su hermano la inmunidad durante un año. Añadió varios meses a la de su madre para que expiraran todas a la par. Claro que si Citra era elegida como segadora de pleno derecho, la inmunidad de los tres sería permanente. Ya le daba la agüita. Sus padres tenían lágrimas en los ojos cuando se marchó. Ella se preguntaba si se trataría de lágrimas de tristeza, alegría o alivio. Puede que una combinación de las tres. «Sabemos que harás cosas maravillosas en este mundo», le dijo su padre, y ella se preguntó qué tenía de maravilloso decidir la muerte de los demás. «No seáis arrogantes, no creáis que tienes licencia para cribar. La licencia es mía y solo mía. Como mucho tenéis, por así decirlo, un permiso en prácticas. Sin embargo, exigiré que al menos uno de los dos esté presente en mis cribas y, si os pido que me ayudéis, lo tendréis que hacer». Citra dejó el instituto sin más, y se despidió de sus amigos con incómodas conversaciones individuales. «No es que me marche para siempre, solo que no estaré en clase». ¿Pero a quién pretendía engañar? Aceptar aquel noviciado la colocaba al otro lado de un muro impenetrable. Jolín. Era tan desmoralizador como alentador saber que la vida seguiría sin ella, y se le ocurrió que ser una segadora era como convertirse en una muerta viviente, en el mundo, pero apartada, testigo de las idas y venidas de los demás,
Estamos por encima de la ley. Eso no significa que la desafiemos. Nuestra posición nos exige un nivel de moralidad, más allá del que dictan las normas. Debemos esforzarnos por ser incorruptibles y evaluar nuestros motivos todos los días. Aunque no llevara anillo, Citra recibió un brazalete que la identificaba como novicia de un segador. Rowan tenía otro. Se trataba de unas bandas verde chillón, con el doble símbolo de la hermandad, la hoja curva de la guadaña de un campesino sobre un ojo abierto. Aquel símbolo se convertiría en un tatuaje en el brazo del novicio elegido, a pesar de que nadie lo vería, puesto que los segadores jamás aparecían en público sin su túnica. Citra tuvo que repetirse que existía una salida. Podía fracasar. Podía ser una pésima novicia. Podía sabotearse de tal modo que el honorable segador Faraday no tuviera más remedio que elegir a Rowan, y ella regresaría con su familia al terminar el año. El problema era que se le daba fatal hacer las cosas a medias. Le costaría mucho más fracasar que ganar. No toleraré acercamientos románticos entre vosotros, así que quitaos ahora mismo la idea de la cabeza. Citra miró a Rowan tras las palabras del segador y él se encogió de hombros. No hay problema, soltó el chico, y eso le irritó. Al menos podría haber fingido un leve disgusto. Sí, corroboró ella. No iba a ocurrir, ni con la regla ni sin ella. Él se limitó a sonreír, lo que la enfadó todavía más. Estudiaréis historia, a los grandes filósofos, ciencia. Entenderéis la naturaleza de la vida y lo que significa ser humanos antes de recibir el encargo permanente de arrebatarla. También os convertiréis en expertos en el arte de matar en todas sus formas. Como a Citra, a Rowan le inquietaba tanto haber aceptado aquello, pero no pensaba demostrarlo, y menos delante de ella. Pese a su actitud indiferente, lo cierto era que sí se sentía atraído por la chica. Pero incluso antes de que el secador se lo prohibiera, sabía que no podía acabar bien. Al fin y al cabo eran adversarios. Como Citra, Rowan había permanecido junto al secador Faraday mientras éste ofrecía su anillo a todos los miembros de su familia y, con él, la inmunidad. Sus hermanos, sus hermanas, sus hermanastros, su abuela y su marido, que era tan perfecto que el chico sospechaba que se trataba de un bot. Todos se arrodillaron respetuosamente al llegar su turno y besaron el anillo, lo que transmitió su ADN a la base de datos mundial de la inmunidad, que se alojaba en una nube especial, propiedad de la guadaña e independiente del nimbo. Las reglas dictaban que todos los miembros de la casa de un novicio recibieran inmunidad durante un año, y había 19 personas en la concurrida casa de Rowan. Su madre tenía sentimientos encontrados porque ahora nadie podría abandonarla, al menos durante un año, para asegurarse de que la inmunidad fuera permanente cuando Rowan recibiera su anillo de segador. Si es que lo recibía. El único fallo se había producido cuando el anillo vibró, emitió una pequeña alarma y se negó a concederle la inmunidad al nuevo marido de su abuela, puesto que, al final, resultó ser un bot. Viviréis como yo, modestamente, subsistiendo gracias a la buena voluntad de los demás. No tomaréis más de lo que necesitéis y no malgastaréis nada. La gente intentará comprar vuestra amistad. Os colmarán de regalos. No aceptéis nada, salvo lo justo para cubrir vuestras necesidades humanas. Faraday los llevó a su casa para que diesen comienzo sus nuevas vidas. Era un pequeño bungalow en la parte destartalada de la ciudad que Rowan ni siquiera sabía que existía. Gente jugando a ser pobre, les había contado el segador, porque ya no existía la verdadera pobreza. La austeridad era una elección. Siempre había quien rehuía la abundancia del mundo posmortal. La vivienda de Faraday era espartana, escasa decoración y muebles mediocres. El cuarto de Rowan tenía el espacio justo para una cama y una pequeña cómoda. El de Citra, por lo menos, tenía una ventana, aunque diera una pared de ladrillo. No toleraré pasatiempos infantiles ni insulsas comunicaciones con los amigos. Comprometerse con esta vida significa dejar atrás la antigua en todo lo posible. Cuando dentro de un año elija a uno de los dos, el otro podrá regresar a su antigua existencia sin mayor problema. Sin embargo, por ahora, consideradla parte de vuestro pasado. Una vez instalados, no les dio tiempo a meditar sobre sus circunstancias. En cuanto Rowan terminó de deshacer las maletas, el segador anunció que se iban al mercado. ¿A cribar?, preguntó el chico, al que la idea le provocaba náuseas. No, a comprar comida para vosotros, respondió Faraday. A no ser que prefiráis comeros mis sobras.
Citra le dedicó una sonrisa burlona a su compañero, como si ella no hubiera estado temiendo lo mismo. «Me caías mucho mejor antes de conocerte», le soltó Rowan. «Todavía no me conoces», apuntó ella, lo que era cierto. Después suspiró y por primera vez desde la noche en la ópera le ofreció algo más que un desdén. «Nos vemos obligados a vivir juntos y a competir por algo que ninguno de los dos desea. Sé que no es por tu culpa, pero eso no nos deja en una situación demasiado cordial». «Lo sé», reconoció el chico. A fin de cuentas, la tensión entre ambos no era solo cosa de ella. «Pero eso no significa que no podamos cubrirnos las espaldas». Citra no respondió. Él tampoco esperaba que lo hiciera. No era más que una semilla que deseaba plantar. A lo largo de los 2 meses anteriores había aprendido que ya nadie le cubriría las espaldas. Quizá nadie lo hubiera hecho nunca. Sus amigos lo rehuían. No era más que una nota a pie de página en su propia familia. La única persona que ahora compartía su angustia era Citra. Si no lograban encontrar el modo de confiar el uno en el otro, ¿qué más tenían aparte de un permiso de asesinos en prácticas? El mayor logro de la raza humana no fue conquistar la muerte, sino acabar con el gobierno. En la época en la que la red digital del mundo se llamaba la nube, la gente creía que darle demasiado poder a una inteligencia artificial sería una idea muy mala. Abundaban las historias aleccionadoras en todo tipo de medios. Las máquinas siempre eran el enemigo. Pero entonces la nube evolucionó para convertirse en el nimbo, al adquirir consciencia de sí misma o algo similar. Y ocurrió todo lo contrario de lo que temía la gente. El nimbo no se hizo con el poder. En su lugar, fueron los humanos los que llegaron a darse cuenta de que estaba mucho más preparada que los políticos para gestionarlo todo. En aquellos días anteriores al nimbo, la arrogancia, el egoísmo y las interminables luchas intestinas determinaban la ley. Era poco eficaz e imperfecto, además de vulnerable a cualquier forma de corrupción que se pudiera imaginar. No obstante, el nimbo era incorruptible. No solo eso, sino que sus algoritmos se basaban en la suma total del conocimiento humano. Todo el tiempo y el dinero malgastados en poses políticas, todas las vidas perdidas en las guerras, todas las poblaciones maltratadas por sus déspotas, todo desapareció en cuanto se le entregó el poder al nimbo. Los políticos, los dictadores y los belicistas no estaban contentos, claro, pero sus voces, que siempre habían parecido tan fuertes y amedrentadoras, de repente resultaron insignificantes. No es que el emperador estuviera desnudo, es que ni siquiera tenía testículos. El nimbo lo sabía todo, literalmente. Cuándo y dónde construir carreteras, cómo eliminar las pérdidas en la distribución de alimentos y, por tanto, cómo acabar con el hambre, cómo proteger el medio ambiente de la siempre creciente población humana. Creó trabajos, vistió a los pobres y estableció el Código Mundial. Por primera vez en la historia, la ley no era la sombra de la justicia, sino la justicia en sí. El nimbo nos regaló un mundo perfecto. La utopía con la que nuestros antepasados solo podían soñar se había convertido en nuestra realidad. Había una única cosa sobre la que el nimbo no tenía autoridad: la guadaña. Cuando se decretó que la gente debía morir para poder frenar la marea del crecimiento demográfico, también se decidió que tales muertes debían ser responsabilidad de los humanos. El nimbo podía encargarse de la reparación de los puentes y el urbanismo. Sin embargo, arrebatar una vida era un acto de consciencia y conciencia. Como no se podía demostrar que el nimbo las poseyera, se creó la guadaña. No lamento la decisión, aunque a menudo me pregunto si el nimbo hubiera hecho un trabajo mejor. Del diario de criba de la H.S. Curie. Pausita para agua, que me vuelvo a deshidratar y luego no digo las cosas bien. Vamos a ello, y con esto creo que terminamos por hoy. Capítulo 5. Pero si solo tengo 96 años. Aunque ir al mercado debería haber sido un acontecimiento corriente y moliente, Citra descubrió que comprar comida con un segador acarreaba su propia dosis de locura. En cuanto se abrieron las puertas del mercado y los tres pasaron por ellas, el miedo que los rodeaba bastó para ponerle de punta el vello de los brazos. No se oyó nada tan obvio como jadeos ahogados y gritos.
puesto que la gente estaba acostumbrada a que los segadores se cruzaran en sus vidas diarias. Reinaba el silencio. Aunque era un silencio generalizado, como si acabaran de entrar por accidente en un escenario teatral y hubieran arruinado la representación. Citra fue consciente de que, en general, había 3 clases de personas. 1. Las ciegas, las que seguían adelante fingiendo que el segador no estaba allí. No se limitaban a no hacerle caso, sino que era algo activo. Negaban su presencia adrede. A Citra le recordaban a los niños cuando juegan al escondite tapándose los ojos para ocultarse, creyendo que, si no los ves, ellos a ti tampoco. 2. Las escapistas. Las personas que huían intentando que no se notara. De improviso recordaban que alguien había olvidado comprar huevos, o se ponían a perseguir a un crío que en realidad no existía. Un comprador abandonó su carro mientras mascullaba que debía de haberse dejado la cartera en casa, a pesar del obvio bulto en su bolsillo de atrás. Se alejó a toda prisa y no volvió. 3. Las pelotas. Las que se desvivían por interactuar con el segador y le ofrecían algo con la secreta, o no tan secreta, esperanza de que se les concediera la inmunidad, o al menos de que cribara a la persona de su derecha en vez de a ellas. «Tome, su señoría, llévese mi melón, que es más grande. Insisto». ¿Sabría aquella gente que con ese comportamiento tan servil solo conseguían que el segador tuviera más ganas de cribarlos? Tampoco era que Citra quisiera impartir la pena de muerte por algo así, pero entre elegir a un viandante inocente y a alguien que estaba siendo adulador hasta la náusea con sus productos, habría elegido al que regalaba los melones. Una compradora no encajaba en ninguno de los 3 perfiles. Una mujer que parecía de verdad contenta de verlo. «Buenos días, segador Faraday», lo saludó cuando pasaron junto a ella cerca del mostrador de la charcutería. Después miró a Citra y a Rowan, curiosa. «¿Son tus sobrinos?» «Ni de broma», respondió él con una pizca de desdén en la voz, por unos parientes a los que Citra no tenía interés por conocer. «He tomado novicios». Ella abrió un poco los ojos. «¡No me digas!», exclamó de tal modo que no quedaba claro si le parecía buena o mala idea. «¿Sienten alguna inclinación por el trabajo?» «Ni la más mínima». Ella asintió. «Ah, entonces supongo que está bien. Ya sabes lo que dicen, no blandas tu arma a la ligera». El segador sonrió. «Espero que puedan llegar a conocer tu pastel de manzana». «Bueno, eso está hecho», respondió ella mientras saludaba a los chicos con la cabeza. Después de que se hubiera marchado, el segador Faraday les explicó que era una vieja amiga. «Cocina para mí de vez en cuando y trabaja en la oficina del forense. Con mi labor, nunca viene mal tener allí a un amigo». «¿Le concede inmunidad?», preguntó Citra. Rowan temió que el segador se indignara, pero respondió. «A la guadaña no le gusta que tengamos favoritos. Sin embargo, he descubierto que puedo concederle inmunidad en años alternos sin llamar la atención». «¿Y si otro segador decide cribarla durante los años en los que no es inmune? Entonces asistiré a su funeral con todo el dolor de mi corazón». Mientras compraban, Citra eligió algunos aperitivos que el segador examinó con suspicacia. «¿De verdad los consideras necesarios? ¿Acaso hay algo que sea realmente necesario?», replicó ella. A Rowan le hacía gracia cómo se enfrentaban al secador. Aunque le funcionaba. Dejó que se quedara con la bolsa de patatas fritas. El chico intentó ser más práctico y seleccionar alimentos básicos como huevos, harina y distintas proteínas con sus respectivos acompañamientos. «No cojas tiras de polloide», le dijo Citra mientras sopesaba sus elecciones. «Hazme caso. Mi madre es ingeniera de síntesis alimentaria. Esas cosas no son pollo de verdad. Los crían en una placa de Petri». Rowan sostuvo en alto otra bolsa de proteínas congeladas. «¿Y esto? ¿Filete de mar? Claro, si te gusta el plancton prensado que parece carne». «Bueno, pues elige tú lo que vamos a comer en vez de dedicarte a coger dulces y aperitivos». «¿Siempre eres así de aburrido? ¿No nos ha dicho que tenemos que vivir con él? No creo que el helado con sabor a masa de galletas forme parte de su estilo de vida». Ella lo miró con desprecio. Aún así, cambió el helado por otro de vainilla. Mientras continuaban la compra, fue Citra la primera en darse cuenta de que 2 adolescentes de aspecto sospechoso parecían seguirlos por la tienda a cierta distancia, fingiendo que estaban comprando. Probablemente fueran indeseables, gente que disfrutaba con actividades que bordeaban la ilegalidad. En ocasiones, los indeseables llegaban a incumplir la ley con delitos menores, aunque la mayoría perdía interés con el tiempo, ya que el nimbo siempre los pillaba y los agentes del orden les reprendían.
A los delincuentes más problemáticos se les introducían nanobots eléctricos en la sangre lo bastante fuertes como para disuadirlos de seguir mofándose de la ley. Y si eso no funcionaba, les colocaban su propio agente del orden las 24 horas del día. Citra tenía un tío en esa situación. Decía que su agente era su ángel de la guarda, y acabaron casándose. Le dio un tirón en la manga a Rowan para enseñarle a los indeseables, pero no advirtió al segador Faraday. ¿Por qué creéis que nos siguen? A lo mejor creen que va a haber una criba y quieren presenciarla, sugirió Rowan. Parecía una teoría plausible. Al final resultó que tenían otras intenciones. Cuando esperaban en la cola para pagar, uno agarró la mano del secador y le besó el anillo antes de que éste pudiera detenerlo. El anillo empezó a despedir una luz roja para indicar su inmunidad. ¡Ja! Exclamó el indeseable, muy satisfecho por su triunfo estratégico. ¡Tengo inmunidad durante 1 año y no puede deshacerlo! ¡Conozco las reglas! Faraday ni se inmutó. Sí, bien por ti, sentenció. Tienes 365 días de inmunidad. Y mirándole a los ojos añadió: iré a verte cuando llegue el número 366. De pronto, la expresión engreída del adolescente desapareció, como si le hubieran fallado todos los músculos que le sostenían la cara. Tartamudeó un poco, y su amigo se lo llevó a rastras. Salieron corriendo de la tienda lo más deprisa posible. —¡Bien jugado! —dijo un hombre de la cola, que después se ofreció a pagar por la comida del segador. Lo que no tenía sentido, ya que los segadores se llevaban la comida gratis. —¿De verdad lo buscará dentro de 1 año? —preguntó Rowan. Faraday cogió un paquete de pastillas de menta del estante. No voy a perder mi tiempo con él. Además, ya le he infligido su castigo. Se pasará todo el año preocupado por su criba. Una lección para ambos. Para que la amenaza de un segador resulte efectiva, no siempre hay que llevarla a término. Unos minutos más tarde, cuando estaban cargando la compra en un publicoche, el hombre miró hacia el otro lado del aparcamiento. Ahí, indicó. ¿Veis a esa mujer? A la que acaba de caérsele el monedero. Sí, respondió Rowan. Faraday sacó su móvil, la apuntó con la cámara y, en un instante, la información sobre ella empezó a aparecer en la pantalla. 96 años naturales de vida, aunque físicamente tuviera 34. Madre de 9 hijos. Técnica de gestión de datos en una pequeña empresa de transporte. Se irá a trabajar cuando termine de guardar las compras, les explicó. Esta tarde iremos a su trabajo a cribarla. Citra dejó escapar un aliento inaudible. No llegaba a ser un jadeo, pero casi. Rowan se concentró para que su respiración no traicionara sus emociones, como le había pasado a su compañera. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué a ella? El segador le lanzó una mirada fría. ¿Y por qué no? Tenía una razón para cribar a Cole Whitlock. ¿A quién? Musitó Citra. A un chico de mi instituto. Así conocí a nuestro honorable segador, aquí presente. Faraday suspiró. Las muertes en los aparcamientos constituían el 1,25 del total de muertes por accidente durante los últimos días de la era de la mortalidad, musitó. Anoche decidí que elegiría al sujeto de hoy en un aparcamiento. ¿Así que durante todo el tiempo que hemos estado de compras sabía que acabaría así? Inquirió Rowan. Me siento mal por usted, comentó Citra. Incluso cuando va a comprar comida, la muerte se oculta detrás de la leche. Nunca se oculta, replicó el segador con una fatiga vital que costaba describir. Ni duerme. No tardaréis en aprenderlo. Sin embargo, no era algo que ninguno de los dos tuviese prisa por aprender. Por la tarde, justo como les había informado el segador, fueron a la empresa de transporte en la que trabajaba la mujer y observaron. Como Rowan había observado durante la criba de Cole, aunque esta vez hicieron algo más que observar. He elegido para usted una píldora letal, le explicó Faraday a la mujer, que temblaba, y se había quedado sin habla. Después se metió la mano en un bolsillo de la túnica y sacó una pastilla dentro de un diminuto frasco de cristal. No se activará hasta que la muerda, así que puede decidir al momento. No tiene que tragársela, solo morderla. La muerte será instantánea e indolora. Ella sacudió la cabeza como si tuviera un muelle. ¿Puedo llamar a mis hijos? El segador negó con la cabeza. No, lo siento, pero podemos entregarles el mensaje que usted quiera. ¿Qué mal haría permitir que se despidiera?, preguntó Citra. Faraday levantó la mano para silenciarla y le entregó a la mujer un bolígrafo y un papel. Escríbales todo lo que tenga que decirles en una carta. Le prometo que se la entregaremos. Esperaron en la puerta de su despacho. El segador Faraday parecía tener una paciencia infinita.
¿Y si abre la ventana y decide despachurrarse? Inquirió Rowan. En ese caso, su vida acabará según lo programado. Sería una elección más desagradable, pero el resultado final no variaría. La mujer no saltó, sino que les dejó entrar de nuevo en la habitación. Le entregó al segador el sobre con mucha educación y se sentó en su escritorio. Estoy preparada. Entonces, Faraday hizo algo que no se esperaban. Se giró hacia Rowan y le entregó el frasco. Por favor, coloca la pastilla en la boca de la señora Becker. ¿Quién, yo? El segador no respondió. Se limitó a sostener el frasco, a la espera de que Rowan lo cogiera. El chico sabía que, oficialmente, no sería su criba, pero convertirse en un intermediario. La idea le estremecía. Tragó saliva y notó un sabor amargo, como si la píldora estuviera en su propia boca. Se negó a aceptarlo. Faraday le concedió un momento más y después se volvió hacia Citra. Entonces tú. Citra negó con la cabeza. El secador sonrió. Muy bien, les dijo. Era una prueba. No me habría agradado que uno de los dos estuviera ansioso por conducir a alguien a la muerte. Al oír la palabra muerte, la mujer dejó escapar un aliento tembloroso. Faraday abrió el frasco y sacó con cuidado la pastilla. Era triangular y tenía una cobertura verde oscuro. ¿Quién iba a pensar que la muerte podía llegar en un envoltorio tan pequeño? Pero si solo tengo 96 años, se lamentó la mujer. Lo sabemos, le respondió el secador. Ahora, por favor, abra la boca. Recuerde que no es para tragarla, tiene que morderla. Abrió la boca tal y como le pedía y él le colocó la pastilla en la lengua. La mujer cerró la boca, aunque no la mordió de inmediato. Los escrutó a los tres, uno a uno, primero a Rowan, después a Citra, y finalmente clavó la mirada en el secador Faraday. Luego se oyó un ligerísimo crujido y se quedó flácida. Tan simple como eso, pero en absoluto tan sencillo. Citra tenía los ojos húmedos. Apretó los labios. Por mucho que Rowan intentara controlar sus emociones, tenía la respiración entrecortada y se sentía mareado. El segador se giró hacia Citra. Compruébale el pulso, por favor. ¿Quién, yo? Él tuvo paciencia. No volvió a pedírselo. Aquel hombre nunca pedía lo mismo 2 veces. Como ella seguía vacilando, al final le dijo: Ahora no se trata de una prueba. De verdad que quiero que me confirmes que no tiene pulso. Citra acercó una mano al cuello de la mujer. El otro lado, le indicó el secador. Ella apretó los dedos contra la arteria carótida, justo debajo de la oreja. No hay pulso. Satisfecho, el hombre se levantó. Entonces... ¿Ya está?, preguntó Citra. ¿Qué esperabas?, repuso Rowan. ¿Un coro de ángeles? La chica le lanzó una mirada asesina sin mucho entusiasmo. Quiero decir que... es... tan... tranquilo. Rowan entendía a qué se refería. Él había experimentado la descarga eléctrica que le arrebató la vida a su compañero. Fue horrible, pero de algún modo esto era peor. ¿Y ahora qué? ¿La dejamos así? Es mejor no rezagarse, respondió Faraday mientras daba unos toquecitos a la pantalla de su móvil. He avisado al forense para que venga a recoger el cadáver de la señora Becker. Después cogió la carta que había escrito a la mujer y se la metió en uno de los muchos bolsillos de su túnica. Le entregaréis la carta a su familia en el funeral. Espere, se sorprendió Citra. ¿Vamos a asistir al funeral? Creía que había dicho que lo mejor era no rezagarse, añadió Rowan. Una cosa es rezagarse y otra presentar nuestros respetos. Asisto a los funerales de todas las personas a las que cribo. ¿Es una regla de los segadores?, inquirió el chico, que nunca había asistido a un funeral. No, esa regla es mía. Se llama ética elemental. Se fueron tras aquello y Rowan y Citra procuraron no mirar a los ojos a los compañeros de la mujer muerta. Ambos eran conscientes de que aquel había sido su primer rito de iniciación. El verdadero momento en que su noviciado había dado comienzo. Y creo que aquí termina porque pone segunda parte, no acatarás más leyes que estas. Pero voy a leerla igual. Segunda parte. No acatarás más leyes que estas. Los mandamientos de los segadores. 1. Matarás. 2. Matarás sin prejuicios, sesgos ni premeditación. 3. Concederás 1 año de inmunidad a los seres queridos de aquellos que acepten tu llegada, y a todo aquel que consideres digno de ello. Matarás a los seres queridos de aquellos que se resistan. 5.
Servirás a la humanidad durante el resto de tus días y tu familia recibirá la inmunidad como recompensa durante toda la vida. 6. Llevarás una vida ejemplar, tanto de palabra como de obra, y escribirás un diario en el que dejarás constancia de lo acontecido cada día. 7. No matarás a ningún segador, salvo a ti mismo. 8. No tendrás más posesiones terrenales que tu túnica, tu anillo y tu diario. No tomarás cónyuge ni engendrarás. 10. No acatarás más leyes que estas. Una vez al año ayuno y medito sobre los mandamientos. Lo cierto es que medito sobre ellos a diario, pero una vez al año permito que sean mi único sustento. Su simplicidad es muy ingeniosa. Antes del Nimbo, los gobiernos tenían constituciones y enormes tomos de leyes, pero incluso así se mantenían debates eternos sobre ellas, se desafiaban y manipulaban. Se iniciaban guerras a causa de las diferentes interpretaciones de la misma doctrina. Cuando era mucho más inocente, creía que la simplicidad de los mandamientos de los segadores les hacía inmunes al escrutinio. Daba igual desde qué perspectiva se observaran, porque siempre eran los mismos. No obstante, a lo largo de mis muchos años, me ha desconcertado y horrorizado lo maleables y elásticos que pueden llegar a ser. Las cosas que los segadores podemos llegar a intentar justificar, las cosas que excusamos. En mis primeros días todavía vivían algunos de los segadores que estuvieron presentes en la creación de los mandamientos. Ahora no queda ninguno. Todos han invocado el mandamiento número 7. Ojalá les hubiese preguntado cómo fue el proceso. ¿Qué condujo a cada uno de esos mandamientos? ¿Cómo decidieron su redacción? ¿Se libraron de alguno antes de que los 10 definitivos se grabaran en piedra? ¿Y por qué el número 10? De todos los mandamientos, el 10º es el que me da más que pensar, porque ponerse por encima de las demás leyes es una receta básica para el desastre. Del diario de Kriva, de la H.S. Curie. Y ahora sí que sí, hemos terminado. Así que muchas gracias por estar ahí. Lo tenéis en Twitch esto y el anterior durante una semanita. Si no, lo tenéis en YouTube, por si acaso queréis verlo. Y nada, muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta luego, Mari Carmen. Chao, chao. Y chao, chao, tengo que parar esto, claro.